El imperio silencioso de Humberto Zurita, mansiones, lujo y una vida rodeada de polémica. Durante décadas, el nombre de Humberto Zurita ha estado ligado al éxito, al prestigio artístico y a una de las trayectorias más sólidas de la televisión latinoamericana. Para millones de espectadores, su imagen representa elegancia, autoridad y talento. Sin embargo, detrás de las cámaras, lejos de los reflectores de las telenovelas y de los homenajes públicos, existe otro universo mucho más complejo, el de un hombre que construyó una fortuna gigantesca, rodeada de propiedades lujosas, inversiones millonarias y una vida que ha despertado admiración, críticas y controversias por igual. Mientras el público lo veía interpretar personajes intensos y sofisticados, Humberto Zurita fue levantando silenciosamente un patrimonio impresionante. Casas de lujo, ranchos privados, automóviles exclusivos, inversiones inmobiliarias y una colección de propiedades que, según diversas publicaciones del espectáculo mexicano, alcanzaría cifras multimillonarias. Lo más llamativo es que gran parte de esta riqueza fue construida lejos del ruido mediático, con una discreción que durante años alimentó rumores y especulaciones. Pero toda vida de lujo tiene un precio, y en el caso de Humberto Zurita, el precio ha sido vivir permanentemente bajo la mirada crítica de la opinión pública. Muchos se preguntan cómo un actor pudo construir semejante fortuna en un medio tan inestable como el entretenimiento. Otros aseguran que su inteligencia financiera fue mucho más allá de la actuación. Y también están quienes creen que su estilo de vida terminó alejándolo de aquella imagen humilde y cercana que alguna vez enamoró al público mexicano. La historia comienza mucho antes de las mansiones, antes de los ranchos y antes de los automóviles de lujo. Comienza con un joven que soñaba con conquistar la televisión mexicana. Los primeros años, un hombre obsesionado con el éxito. Nacido en México, Humberto Zurita entendió desde muy joven que quería escapar de una vida común. Quienes lo conocieron en sus primeros años aseguran que poseía una ambición enorme, incluso antes de convertirse en una estrella. No era simplemente un joven interesado en actuar, era alguien decidido a construir poder. Desde el inicio de su carrera artística, Zurita comprendió algo fundamental. La fama podía desaparecer rápidamente, pero el dinero bien invertido podía durar toda la vida. Mientras muchos actores de su generación gastaban sus ingresos en fiestas, viajes o lujos pasajeros, él comenzó a pensar como empresario. Ese detalle cambiaría completamente su destino. En los años de auge de las telenovelas mexicanas, el actor empezó a recibir contratos cada vez más importantes. Su presencia elegante, su voz firme y su capacidad interpretativa lo convirtieron rápidamente en uno de los galanes más solicitados de la televisión. Las producciones se multiplicaban, los salarios crecían, la fama explotaba, y con ello comenzaron las primeras adquisiciones inmobiliarias. Según personas cercanas al medio artístico, una de las obsesiones tempranas de Humberto Zurita era comprar terrenos y propiedades. Mientras otros artistas alquilaban viviendas lujosas para aparentar un nivel de vida elevado, él prefería adquirir bienes permanentes. Los bienes raíces nunca traicionan, habría dicho alguna vez durante una conversación privada con colegas del espectáculo. Aquella frase terminó definiendo gran parte de su vida. La primera mansión, el símbolo del poder. Cuando su carrera alcanzó uno de sus puntos más altos, Humberto Zurita adquirió una espectacular residencia que marcaría el inicio de su imagen como hombre millonario. La propiedad, ubicada en una de las zonas más exclusivas de México, no solo impresionaba por su tamaño, sino también por el nivel de lujo que contenía. Piscinas privadas, jardines inmensos, salas decoradas con obras de arte y una arquitectura inspirada en estilos europeos, hicieron que la residencia se convirtiera rápidamente en tema de conversación dentro del mundo del espectáculo. Muchos periodistas comenzaron a preguntarse cuánto dinero estaba ganando realmente el actor, porque aquella casa no parecía pertenecer simplemente a una estrella de televisión, parecía pertenecer a un empresario multimillonario. Con el paso de los años, diversas revistas de celebridades publicaron fotografías filtradas de algunos sectores de la propiedad. Los reportajes mostraban interiores sofisticados, muebles importados y espacios gigantescos, diseñados para la privacidad absoluta. Sin embargo, el lujo también trajo críticas. Mientras gran parte de México atravesaba crisis económicas complejas, la exposición de aquellas propiedades generó comentarios negativos en redes sociales y programas de espectáculos. Algunos admiraban su éxito, otros lo consideraban excesivo, pero Humberto Zurita nunca respondió directamente a esas críticas. Esa ha sido una de sus características más notorias, el silencio. Un silencio que, paradójicamente, alimenta aún más la curiosidad pública. El rancho privado, el refugio más exclusivo. Si existe un lugar que representa verdaderamente el universo privado de Humberto Zurita, ese es su famoso rancho.
Durante años circularon rumores sobre esta propiedad gigantesca, ubicada lejos del caos urbano y protegida por estrictas medidas de seguridad. Para algunos, el rancho representa simplemente un espacio de descanso. Para otros, simboliza el verdadero nivel de riqueza que alcanzó el actor. Quienes han logrado entrar al lugar describen escenarios impresionantes, kilómetros de terreno, caballerizas de lujo, áreas privadas rodeadas de naturaleza, instalaciones exclusivas para invitados VIP, y un nivel de privacidad prácticamente imposible de encontrar en otras propiedades de celebridades. Algunos periodistas incluso compararon el rancho con las propiedades de magnates latinoamericanos y empresarios internacionales, pero la polémica volvió a aparecer. En varias ocasiones, usuarios de redes sociales criticaron el contraste entre el estilo de vida extremadamente privilegiado del actor y la situación económica de gran parte del país. Otros defendieron su derecho a disfrutar del fruto de décadas de trabajo. La discusión nunca terminó, porque Humberto Zurita se convirtió poco a poco en una figura que divide opiniones. Para algunos representa disciplina y éxito. Para otros simboliza el exceso y el distanciamiento de la realidad cotidiana. La muerte de Christian Bach y el cambio en su vida. La historia personal de Humberto Zurita cambió profundamente tras la muerte de Christian Bach. La actriz, considerada el gran amor de su vida, compartió durante décadas no solo su carrera artística, sino también la construcción del enorme patrimonio familiar. Juntos formaron una de las parejas más poderosas y admiradas del espectáculo latinoamericano. Sin embargo, tras la tragedia, muchos aseguran que el actor cambió radicalmente. Su vida se volvió más reservada, más silenciosa, más hermética, pero también comenzaron a surgir rumores sobre decisiones financieras importantes relacionadas con herencias, propiedades y reorganización patrimonial. Diversos medios especularon sobre la magnitud de la fortuna acumulada por la pareja. Algunos reportes hablaban de inversiones millonarias en bienes raíces y cuentas empresariales ligadas a proyectos audiovisuales. La muerte de Christian Bach también provocó un fenómeno extraño. El público empezó a observar mucho más detenidamente la vida privada de Humberto Zurita. Cada nueva propiedad, cada viaje, cada automóvil, cada aparición pública. Todo comenzó a analizarse bajo una lupa mediática gigantesca. Los automóviles de lujo y la imagen del millonario discreto. Aunque nunca ha presumido abiertamente su riqueza como otras celebridades latinoamericanas, Humberto Zurita ha sido fotografiado en múltiples ocasiones conduciendo vehículos de lujo, camionetas blindadas, automóviles europeos de alta gama, vehículos exclusivos valorados en cifras millonarias. Sin embargo, lo curioso es que el actor jamás convirtió esos bienes en parte oficial de su imagen pública. A diferencia de otras figuras del entretenimiento que exhiben constantemente sus adquisiciones en redes sociales, Zurita siempre mantuvo una estética más elegante y sobria. Eso no impidió que la prensa investigara. Con el tiempo, comenzaron a circular reportajes dedicados exclusivamente a calcular el valor aproximado de sus propiedades y automóviles. Algunos programas de espectáculos llegaron incluso a llamarlo el aristócrata silencioso de la televisión mexicana. Y quizás esa descripción resume perfectamente el misterio que lo rodea. Porque Humberto Zurita nunca necesitó gritar su riqueza. La riqueza simplemente estaba allí, visible, imponente, pero siempre envuelta en discreción. Las críticas que nunca desaparecieron. A lo largo de los años, Humberto Zurita ha recibido críticas constantes relacionadas con su nivel de vida. Algunos sectores consideran que muchas celebridades latinoamericanas viven desconectadas de la realidad social de sus países, y el actor no ha escapado de ese debate. Las redes sociales intensificaron todavía más las polémicas. Cada fotografía en una propiedad lujosa, cada viaje exclusivo, cada imagen junto a paisajes paradisíacos. Todo generaba comentarios divididos. ¿Cómo puede gastar tanto dinero? Se merece todo lo que tiene. Es un hombre trabajador. Vive como millonario mientras el pueblo sufre. Las opiniones se multiplicaban constantemente, pero Humberto Zurita rara vez respondía. Y ese silencio, lejos de apagar la polémica, la hacía crecer. Porque el público siempre intenta llenar los vacíos de información. Un hombre que convirtió la fama en un imperio. Con el paso de los años, quedó claro que Humberto Zurita no era simplemente un actor exitoso. Era un estratega. Alguien que entendió perfectamente cómo transformar la fama en estabilidad financiera. Muchos artistas alcanzan la cima y luego desaparecen junto con sus fortunas. Él no. Su patrimonio continuó creciendo incluso cuando disminuyó su presencia en ciertas producciones televisivas. Esa capacidad de mantenerse económicamente sólido despertó admiración entre colegas y analistas del espectáculo, porque detrás de la imagen elegante del actor, existía también una mente extremadamente calculadora, una mente que comprendía el valor del dinero, del patrimonio y del poder silencioso, el misterio detrás de su verdadera fortuna. Hasta hoy,
Nadie conoce con exactitud cuánto dinero posee realmente Humberto Zurita. Las cifras publicadas por revistas y portales de entretenimiento son solo estimaciones. Algunos hablan de millones, otros creen que la fortuna familiar supera ampliamente lo que el público imagina. Lo cierto es que el actor ha protegido celosamente su privacidad financiera, y precisamente por eso, el interés del público nunca desaparece, porque las personas sienten fascinación por las vidas inaccesibles, por los secretos de los ricos, por las propiedades ocultas detrás de enormes muros, por los ranchos privados donde casi nadie puede entrar. Y Humberto Zurita representa exactamente ese universo, el universo del lujo silencioso, del poder elegante, de la riqueza que no necesita exhibirse constantemente para imponer respeto. Un legado lleno de admiración y controversia. A estas alturas de su vida, Humberto Zurita ya no es solamente una estrella de televisión. Es una figura que simboliza varias cosas al mismo tiempo: éxito, poder, prestigio, pero también controversia. Porque mientras algunos lo consideran ejemplo de disciplina y visión empresarial, otros creen que el lujo excesivo termina alejando a las celebridades de la realidad. Sin embargo, hay algo imposible de negar. Pocos actores latinoamericanos han construido un patrimonio tan impresionante y tan misterioso como el suyo. Y quizás ese misterio sea precisamente lo que mantiene viva la fascinación pública. Porque detrás de cada mansión, detrás de cada propiedad exclusiva y detrás de cada fotografía filtrada de su vida privada, existe una pregunta que millones siguen haciéndose. ¿Quién es realmente Humberto Zurita cuando las cámaras se apagan? Y esa pregunta apenas comienza. El precio del lujo, escándalos, rumores y la transformación de Humberto Zurita. Con el paso de los años, la vida de Humberto Zurita dejó de ser observada únicamente como la historia de un actor exitoso. Poco a poco, comenzó a convertirse en un símbolo de poder económico dentro del espectáculo latinoamericano. Pero mientras sus propiedades crecían, también crecían las críticas, los rumores y las preguntas sobre el verdadero costo emocional de una vida rodeada de privilegios. Porque detrás de cada mansión existe una historia, y detrás de cada fortuna casi siempre aparece la soledad. Aunque públicamente, Humberto Zurita mantenía la imagen de un hombre elegante, tranquilo y disciplinado, quienes seguían de cerca el mundo de la televisión mexicana comenzaron a notar ciertos cambios en su comportamiento. Ya no era el actor cercano y accesible de décadas anteriores, ahora parecía más distante, más reservado, más hermético. Algunos periodistas afirmaban que el enorme patrimonio acumulado había transformado completamente su manera de relacionarse con el mundo. Otros aseguraban que el dolor personal vivido tras la muerte de Christian Bach lo había convertido en un hombre mucho más desconfiado. Pero el público nunca dejó de mirar, porque las personas sienten una fascinación casi inevitable por las vidas millonarias. Especialmente cuando esas vidas parecen esconder secretos, las reuniones privadas en sus propiedades exclusivas. A medida que su fortuna aumentaba, comenzaron a circular historias sobre reuniones privadas realizadas en algunas de sus propiedades más exclusivas. Fiestas discretas, encuentros con empresarios, celebraciones alejadas de la prensa, cenas privadas con figuras influyentes del entretenimiento mexicano. Aunque nunca se confirmó oficialmente nada escandaloso, el misterio alrededor de esas reuniones alimentó durante años la imaginación del público y de los medios de espectáculos. Varias revistas insinuaban que Humberto Zurita se había convertido en parte de una élite artística y empresarial extremadamente cerrada, un círculo donde el dinero y la influencia se mezclaban constantemente. Según algunos reporteros, las invitaciones a ciertos eventos organizados en sus propiedades eran prácticamente imposibles de conseguir. Se hablaba de estrictos protocolos de seguridad, personal privado y acuerdos de confidencialidad para proteger la privacidad de los asistentes. Aquello aumentó todavía más el aura de misterio, porque mientras más inaccesible se volvía su vida, mayor era la obsesión del público por descubrirla. El rancho que provocó indignación. Hubo un momento específico en el que la imagen pública de Humberto Zurita enfrentó una fuerte ola de críticas. Todo ocurrió cuando comenzaron a filtrarse fotografías y detalles sobre una de sus propiedades rurales más impresionantes. El rancho parecía sacado de una película. Extensiones inmensas de terreno, caballos de raza, instalaciones privadas gigantescas, áreas recreativas de lujo, personal permanente de mantenimiento y sistemas de seguridad que, según algunos medios, rivalizaban con los de empresarios multimillonarios. Las imágenes impactaron al público. Mientras algunos admiraban la belleza del lugar, otros reaccionaron con indignación. ¿Cómo puede vivir así un actor? Eso ya no parece una vida normal. Es demasiado lujo. Las redes sociales explotaron con opiniones divididas. En programas de televisión, comentaristas comenzaron a debatir si las celebridades tenían la obligación moral de mostrar mayor sensibilidad social.
en países donde existen enormes desigualdades económicas. El nombre de Humberto Zurita apareció constantemente en esas discusiones. Pero nuevamente ocurrió algo llamativo. Él guardó silencio, nunca respondió directamente a las críticas, nunca mostró enojo públicamente, nunca intentó justificar su estilo de vida, y esa actitud, lejos de apagar el debate, lo hizo todavía más intenso. Porque el silencio de los famosos suele interpretarse de muchas maneras. Algunos lo consideran elegancia, otros lo interpretan como arrogancia, la obsesión por la privacidad. Con el tiempo, Humberto Zurita desarrolló una relación casi obsesiva con la privacidad. Personas cercanas al medio artístico aseguran que comenzó a reducir considerablemente el acceso a su vida personal. Las entrevistas se volvieron más controladas, las apariciones públicas disminuyeron. Incluso sus redes sociales comenzaron a mostrar una versión cuidadosamente seleccionada de su realidad. Muchos creen que esa transformación ocurrió después de años soportando rumores constantes sobre su fortuna, porque cuanto más rico parecía, más interés despertaba. Y el problema del interés público es que nunca tiene límites. Periodistas comenzaron a investigar el valor aproximado de sus propiedades. Algunos programas televisivos analizaron incluso el precio de los automóviles que conducía. Cada fotografía tomada en aeropuertos, restaurantes o viajes exclusivos se convertía inmediatamente en noticia. Era como si el actor hubiera dejado de ser solamente un intérprete. Ahora era también un símbolo del lujo mexicano. Y eso traía consecuencias: el cambio físico y las especulaciones. Otro tema que comenzó a alimentar la conversación pública fue su transformación física. A medida que envejecía, Humberto Zurita seguía manteniendo una imagen sofisticada y elegante que llamaba la atención de sus seguidores. Sin embargo, algunos programas de espectáculos comenzaron a especular sobre tratamientos estéticos, cuidados exclusivos y rutinas extremadamente costosas relacionadas con su apariencia. Se hablaba de clínicas privadas, tratamientos antiedad, médicos personales, rutinas de bienestar reservadas para personas con enormes fortunas. Aunque jamás confirmó ninguna de esas versiones, el actor se convirtió en objeto de debates constantes sobre el envejecimiento en el mundo del espectáculo. Porque en una industria obsesionada con la juventud, conservar una imagen impecable también puede convertirse en símbolo de poder económico. Y Humberto Zurita parecía dominar perfectamente ese juego. El amor después de la tragedia. Tras la muerte de Christian Bach, muchos pensaron que Humberto Zurita jamás volvería a abrir completamente su corazón. La relación entre ambos había sido considerada una de las más sólidas y admiradas del espectáculo latinoamericano. Durante años proyectaron una imagen de estabilidad, complicidad y elegancia difícil de encontrar en el mundo de las celebridades. Por eso, cuando comenzaron a surgir rumores sobre nuevas relaciones sentimentales, el interés mediático explotó. Cada aparición pública junto a una mujer era analizada al detalle. Cada fotografía generaba titulares. Cada gesto provocaba especulaciones. Algunos seguidores apoyaban la idea de que el actor reconstruyera su vida emocional. Otros lo criticaban duramente, argumentando que estaba rompiendo la imagen idealizada de su historia con Christian Bach. La polémica alcanzó niveles enormes cuando ciertos sectores de redes sociales comenzaron a comparar a las nuevas parejas con la actriz fallecida. Y nuevamente apareció el mismo fenómeno. Humberto Zurita permaneció en silencio. Ese silencio terminó convirtiéndose casi en una marca personal. El impacto de la riqueza en sus hijos. Otra cuestión que despertó enorme interés fue el efecto de la fortuna familiar sobre sus hijos. El público comenzó a preguntarse cómo era crecer dentro de un entorno tan privilegiado. Casas lujosas, viajes exclusivos, conexiones poderosas dentro del entretenimiento, acceso a círculos sociales reservados para celebridades y empresarios. Muchos admiraban el legado construido por Humberto Zurita y Christian Bach, pero otros se preguntaban si aquella vida extremadamente privilegiada podía terminar alejando a la familia de la realidad cotidiana. En entrevistas aisladas, el actor dejó entrever que siempre intentó transmitir valores de trabajo y disciplina a sus hijos. Sin embargo, la percepción pública ya estaba marcada por la imagen del lujo, y las percepciones en el mundo del espectáculo suelen ser más fuertes que la realidad misma. El hombre detrás de las paredes gigantes, quienes alguna vez trabajaron cerca de Humberto Zurita, describen a un hombre profundamente complejo. No era simplemente el millonario elegante que aparecía en revistas, tampoco el galán frío que algunos imaginaban. Según personas cercanas, existía en él una mezcla constante de disciplina extrema, sensibilidad emocional y una necesidad obsesiva de control. Quizás por eso logró construir un patrimonio tan sólido, porque entendía algo fundamental. El verdadero lujo no consiste únicamente en gastar dinero, consiste en controlar cada detalle de la propia vida. Y Humberto Zurita parecía obsesionado con ese control sobre su imagen, sobre su privacidad, sobre sus propiedades, sobre la información que circulaba acerca de él. Pero cuanto más intentaba controlar su entorno,
más aumentaba la curiosidad pública, las críticas por su aparente distanciamiento social. Con el paso de los años, algunos sectores comenzaron a criticar cierta desconexión entre Humberto Zurita y los problemas sociales de México. Mientras otras celebridades participaban activamente en campañas sociales o expresaban opiniones políticas, él prefería mantenerse distante. Esa postura generó debates. Algunos consideraban que hacía bien en proteger su vida privada. Otros pensaban que figuras con tanto poder económico y mediático tenían responsabilidad social, especialmente en tiempos de crisis. Las críticas aumentaban cada vez que aparecían imágenes de sus viajes, propiedades o celebraciones privadas. Porque en la era digital, la riqueza visible suele provocar emociones intensas: admiración, envidia, fascinación, resentimiento. Y Humberto Zurita terminó convirtiéndose en el centro perfecto de todas esas emociones. El verdadero valor de su fortuna. Uno de los mayores misterios continúa siendo la dimensión real de su patrimonio. Diversas estimaciones periodísticas hablan de inversiones multimillonarias acumuladas durante décadas. Se mencionan propiedades urbanas, ranchos privados, cuentas empresariales, regalías televisivas y negocios relacionados con producción audiovisual, pero nadie conoce la cifra exacta, y probablemente nunca se conocerá, porque Humberto Zurita aprendió hace mucho tiempo que el verdadero poder económico se protege con discreción. Mientras otros famosos exhiben cada compra en redes sociales, él optó por otro camino: el silencio elegante, la riqueza discreta, la distancia calculada. Esa estrategia, paradójicamente, terminó haciendo aún más grande el mito alrededor de su vida: el peso emocional de vivir observado. Existe un aspecto del que pocas veces se habla cuando se analiza la vida de las celebridades millonarias: la presión psicológica de sentirse observado permanentemente. En el caso de Humberto Zurita, esa presión parece haber sido constante durante décadas. Cada decisión personal se convertía en noticia, cada movimiento financiero despertaba rumores, cada relación sentimental generaba titulares. Y vivir así transforma inevitablemente a cualquier persona, porque llega un momento en que el lujo deja de sentirse como libertad, y comienza a aparecer una prisión elegante. Muchos creen que esa es precisamente la razón por la que el actor se volvió tan reservado, porque entendió que mientras más mostraba, más invasiva se volvía la curiosidad pública. El nacimiento de una figura casi legendaria. Hoy, Humberto Zurita ya no es solamente una estrella de televisión, es casi un personaje legendario dentro del espectáculo latinoamericano. Un hombre rodeado de mansiones, de rumores, de secretos financieros, de propiedades exclusivas, de historias jamás confirmadas. Y precisamente, esa mezcla entre éxito y misterio es lo que mantiene viva la fascinación del público, porque las personas no solo quieren conocer la riqueza, quieren descubrir qué ocurre detrás de las puertas cerradas. ¿Qué siente realmente alguien que lo tiene todo? ¿Qué precio emocional se paga por vivir rodeado de privilegios? Y quizás la respuesta sea mucho más triste de lo que muchos imaginan, porque detrás de las enormes propiedades, detrás de los jardines perfectos y detrás de las paredes gigantescas de sus mansiones, existe un hombre que ha pasado años intentando protegerse del mismo mundo que un día lo convirtió en estrella. Un hombre que construyó un imperio, pero que también terminó atrapado dentro de él. Y lo más impactante es que la historia aún no termina, porque el capítulo más polémico de la vida de Humberto Zurita apenas estaba por comenzar.